Bueno, ya me han presentado y bueno, con la consigna de plantear un poco, cuando pensaba la charla, ¿no? En qué es la antropología feminista, ¿sí? Yo digo que me dedico a la antropología feminista, o que hago antropología feminista y no antropología de género, aunque a veces sí también lo utilizamos. Entonces, bueno, la verdad es que aunque no se sepa, ¿no? La antropología feminista tiene una larga trayectoria, ¿sí? A nivel internacional y también acá en Argentina mismo. Y hasta hace muy pocos años, ¿sí? Esta trayectoria había sido largamente invisibilizada, ¿sí? Hasta que yo, digamos, hasta la época en que yo me recibí en Buenos Aires, no había una materia específica de antropología ni de género ni feminista. Entonces, bueno, es un poco difícil resumir toda esta trayectoria tan larga y pensé que lo mejor iba a ser hacer una breve introducción para hacer unas menciones de algunas cosas que no quiero dejar pasar, muy cortitas, y después ya hablar directamente de mi trabajo, porque me parece que la mejor forma quizás de comprenderlo es explicar, bueno, qué hace, ¿no? Una antropóloga social desde esta rama. Pero bueno, esta mención acerca de la trayectoria, quería hablar básicamente de dos hitos muy importantes, ¿sí? Primero, de Margaret Mead, que es la única quizás autora de esa época que podemos vincular o relacionar con el feminismo o con los estudios de género, quienes tengan algún tipo de acercamiento a la disciplina. Con el libro Coming of Age in Samoa, en 1928 ya, que fue la primera en poner en cuestión esta idea de que las cuestiones vinculadas a la sexualidad, las relaciones entre los sexos, también las cuestiones que hacían a la familia, ¿sí? Eran cuestiones que merecían un análisis social y que no, digamos, que no debían estar del lado de la naturaleza y por lo tanto alejada de los estudios sociales y en este caso antropológicos. Eso hasta ese momento, ¿no? Estamos todavía en 1920. Y después ya sí va a aparecer una discusión teórica muy fuerte en los años 70, muy al calor del clima de lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, que produjo dos grandes compilaciones que tampoco se mencionan en las currículas tradicionales, ¿sí? Que son el libro Woman, Culture and Society, Mujer, Cultura y Sociedad, editado por Luis Lanfer y Michelle Rosaldo en 1975. Es una gran compilación de estudios. Y otro que discutía y dialogaba con esta otra compilación, que es hacia una antropología de la mujer, Toward Anthropology of Women, en 1975, editado por Raina Reiter, que en esa época se hacían estas grandes preguntas en torno a, bueno, la universalidad o no de la opresión de las mujeres, ¿no? Y bueno, los orígenes del patriarcado, etcétera. Entonces, bueno, estos trabajos yo los quería nombrar un poco porque vinieron a reparar algo del sesgo, ¿no? que había en la disciplina, el largo sesgo que llamamos sesgo androcéntrico, por ahí es una palabra que para algunas personas es un poco nueva. Y desde allí hasta ahora sí sería como muy muy complejo reponer todas las discusiones que se dan a partir de que tenemos una categoría de género, ¿sí? Desde la década de 1970. Y que no solo eso, sino que toda esta tradición de estudios feministas o de mujeres se va a permear o a complejizar con la llegada de los estudios queer, los estudios descoloniales, teorías críticas. Entonces, digamos que la categoría de género al día de hoy, ¿sí? También la categoría de feminismo es un concepto que tiene una larga historia. Esto es lo que quiero como dejar claro antes de empezar directamente con mi trabajo. Tiene una
una gran trayectoria y una gran complejidad, digamos. No podemos, no es un significado, una cuestión transparente, ¿no? Que decimos género y ya todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Sino que es una cuestión que está en discusión. Sin embargo, hay algunos, digamos, consensos o argumentos en relación a, bueno, ¿por qué es importante o por qué estamos de acuerdo en la necesidad? Me encanta que tomen apuntes con mucha seriedad. Bueno, me distraje. Me parece que es una categoría es una categoría analítica que, más allá de todas las discusiones, tiene relativos consensos. Y ese consenso, ¿de qué nos habla? ¿No? ¿Y por qué lo estoy diciendo? ¿No? Porque decimos, bueno, ¿qué es hacer antropología de género o antropología feminista? ¿Dedicarnos a los temas de las mujeres? ¿Dedicarnos a determinados temas y no a otros? ¿Solo a las cuestiones relativas a la familia o a la intimidad, como en los textos de 1920? Bueno, hoy ya no, ¿sí? Hoy, cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que nos va a permitir analizar y observar en distintos contextos, ¿sí?, las relaciones, ¿sí? Ya se habla de relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, ¿sí? Entonces, más allá de cómo se piense el sexo o el género en determinado contexto, ¿sí?, si es binario o no binario, si hay 3, 2, 1, tenemos esta categoría que nos permite comprender este tipo de dinámicas y cómo este tipo de dinámicas se organizan y se intersectan, ¿sí? Ahora se habla de interseccionalidad, o se imbrican o se mezclan, como quieran, como prefieran, con otras, digamos, cuestiones que hacen a la organización social, ¿sí? Esto como un primer, un panorama, quizás para muchos sea como algo básico, pero me parecía que lo quería mencionar porque es desde donde, ¿sí?, nos posicionamos para hacer estos trabajos de antropología sociocultural. Bueno, dicho esto, mi propio trabajo, les voy a contar un poquito, es un poco difícil resumir, pero voy por eso. Yo antes pido que me controles con el tiempo porque me pierdo la noción. No. Bueno, tranquila. Sí, bueno. Bueno, yo en mi trabajo analizo una experiencia contemporánea, ¿sí?, desde un enfoque antropológico o etnográfico, como ya han adelantado, la cual de manera general se enfoca, ¿no?, se marca dentro de los estudios de género, además de la antropología, ¿sí?, que es una rama que, digamos, la antropología se vincula con otras disciplinas, ¿sí? Y más específicamente, digamos, mi trabajo está enmarcado en los estudios que se ocupan de indagar los modos en que los feminismos, ¿sí?, han permeado otras formas de organización social o de movimientos sociales, como en este caso son campesinos indígenas, preocupándome por el problema de, bueno, los vínculos de las relaciones de género, en este caso con otras variables como van a ser, por ejemplo, las cuestiones de pertenencia étnica o de adscripción identitaria, las cuestiones ambientales, las cuestiones territoriales, algunas variables socioeconómicas, una multiplicidad de cuestiones que aparecen ahí en el campo, ¿sí? Todo esto para dar cuenta, ¿sí?, de cómo los estudios de género pueden, digamos, o están presentes, se puede hacer un estudio de una perspectiva de género en una problemática que no necesariamente, ¿sí?, a primeras lo podemos pensar como esto es un tema de género, ¿sí? Bien, en este trabajo toma como referencia el movimiento campesino de Santiago del Estero, el cual para algunos va a ser muy conocido, pero no obstante tiene una trayectoria muy extensa y una complejidad inmensa. Entonces, de manera breve, muy breve,
voy a repasar que se trata de una organización que se funda en la década de los 90, ¿sí? En Santiago del Estero, que es la provincia que fue más drásticamente modificada a partir de el avance, ¿no? De lo que se conoce como la frontera agropecuaria, la frontera sojera, ¿no? A partir de la extensión de terrenos aptos para el cultivo. Esto en los que vivimos en Argentina lo conocemos, quizá para explicarle a alguien de otro lado es más complicado, ¿no? Entonces surge un conflicto territorial, ¿sí? Entre pobladores locales y sectores empresarios interesados por estas tierras en situaciones de irregularidad en relación a la tenencia de la tierra, lo que se conoce como tenencia precaria de la tierra. Al día de hoy, la mayoría de los territorios tienen, de las familias que habitan esos territorios, ¿sí? Que muchos se reconocen como indígenas, ¿sí? La mayoría además, y como campesinos, como identidad, ¿sí? Como comunidades campesinas, lograron el reconocimiento formal o tienen un reconocimiento formal de esos territorios que ocupan, ya sea mediante la inscripción como comunidades indígenas o mediante el logro de la escrituración de algunas tierras que no tenían, digamos, los papeles, que estaban en situación irregular, no obstante lo cual hay, digamos, una situación de conflicto y de amenaza permanente. En este contexto, al día de hoy, ya como organización social, ¿sí? De campesinos indígenas, el movimiento se perpetúa defendiendo, digamos, propone, ¿sí? Un modo de vida, ¿sí? Contestatario a ese modelo que proponen, ¿sí? Los proyectos que se conocen como proyectos de extractivismo, que son, bueno, el modelo del agronegocio, las tierras, ¿sí? Proponen otros modos, ¿sí? De habitar esa tierra de acuerdo a otras concepciones, a otras prácticas, etc. Entonces, digamos, para esto cómo se hace, no es que es una cuestión que surge de la nada, sino que va a darse mixturando, digamos, tradiciones o lenguajes, experiencias propias con discursos globales, ¿no? De otras organizaciones a nivel regional y global, como son los conceptos que hoy ya están en el vocabulario común, ¿no? La agroecología, la idea de la noción de buen vivir, ¿sí? La soberanía alimentaria, la sustentabilidad, y al día de hoy también forman parte de los movimientos sociales conocidos como de la economía popular, ¿sí? De la UTEP, por ejemplo, la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Entonces, digamos, ya desde finales de la década, y ahí llegó al feminismo, desde la década del 2000, ¿sí? Precisamente a partir de todas estas interlocuciones con otras organizaciones, ¿sí? A nivel nacional, local, global, van a aparecer, van a empezar a incorporarse y a apropiarse de formas locales de formas del feminismo, ¿sí? Muchas mujeres, va a haber un protagonismo de las mujeres campesino indígenas, ¿sí? Que se van a asumir como feministas campesinas y populares. Y van a dialogar con distintas variantes de los que se conocen como los feminismos a nivel regional, ¿sí? Están los ecofeminismos, los feminismos ambientalistas, los feminismos indígenas, los feminismos autónomos, feminismos latinoamericanos. Todas estas son, digamos, corrientes, ¿sí? Que van amalgamando, digamos, construcciones más a nivel general con experiencias situadas, locales, y que van armando sus propias trayectorias y consignas y formas de reclamo y de protesta política. Bien, voy muy rápido. ¿Estoy bien? Bueno, en este contexto, sí, durante los primeros años de mi trabajo, que fue en 2016, lo primero que hice fue dedicarme a hacer una reconstrucción del modo en que las cuestiones de género, ¿sí? Las relaciones entre los géneros eran pensadas desde dentro de esta organización, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, una de las cosas que primero hacemos desde una antropología con perspectiva de género, ¿no? Ir a pensar o a buscar, a preguntarnos
cómo se entienden las relaciones de género en el contexto que trabajamos, ¿sí? Y acá voy a hacer como un paréntesis para contarles un poco del trabajo de campo, ¿sí? Que también yo paso varias cosas rápido y después me pueden preguntar o lo que les quede, como abro ventanitas para después profundizar. Cuando se trabaja desde la antropología social, son necesarios tiempos largos para que las personas nos conozcan, y no únicamente en este caso que yo me tengo que trasladar de Buenos Aires a Santiago del Estero, sino que en cualquier contexto, cualquier persona que tenga experiencia, necesitamos estos tiempos para que las personas con quienes trabajamos nos conozcan, se establezcan como lazos de confianza, y también para mostrar nuestro compromiso, quiénes somos y qué implicación tenemos con las problemáticas, ¿sí?, con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, por esto también es que nos posicionamos desde el feminismo, porque bueno, ahí eso ya da también como una información de qué tipo de pregunta, qué tipo de mirada voy a tener en relación a lo que estoy trabajando. Y, digamos, esto viene también a colación de que, bueno, estamos trabajando cuando hacemos antropología social, ahora van a venir las otras expositoras y van a contar, y me imagino que es diferente, pero acá trabajamos básicamente con lo que observamos, y también con lo que las personas nos cuentan. Y cuando digo nos cuentan, es lo que deciden contarnos y lo que eligen contarnos, ¿no? Entonces, por eso no es lo mismo, digamos, la información que yo puedo tener la primera vez, o si llamo y digo, bueno, decime cómo son las cosas ahí donde estás, ¿sí? Que si una vez que yo tengo una confianza, un vínculo con ese lugar, ¿no? Y con ese campo, digamos. Y en ese sentido, sí, aparece también la idea de reflexividad, que es otra palabra que van a escuchar muchos si se dedican a la antropología, ¿sí? Que es, bueno, no la voy a explicar acá, pero es una cuestión que tenemos que estar atendiendo y reformulando todo el tiempo mientras trabajamos. Y en ese sentido, algo que me gustaría dejarles, quizás también para que a quienes les interese esta parte busquen, son todos los aportes de las epistemologías feministas y las epistemologías y metodologías de los estudios de género, en todo lo que hace a las cuestiones más relativas a los afectos, los conflictos y todos los dilemas éticos que tenemos durante el trabajo de campo, ¿sí? Hay una gran parte de este trabajo que es experiencial, digamos, tenemos herramientas que nos brinda la metodología, pero en gran parte es un quehacer, es algo que se aprende haciendo, digamos, ¿sí? Y por eso no hay un dato objetivo, ¿sí? Una cuestión, una única cuestión, un dato que yo voy y obtengo, no hay una única información, sino que cada antropóloga, construye en ese vínculo del cual les hablaba, construye determinada información. Y por eso es que insisto en que no es lo mismo investigar con una mirada de género, ¿sí? Ahí vuelvo, que sin ella, ¿sí? Porque aquello que vamos a mirar, ¿sí? Lo que vamos a preguntar, lo que vamos a sentir, con quién vamos a elegir hablar, qué vínculos vamos a establecer, todo eso habla de hacer antropología con perspectiva de género, ¿sí? No es el tema que yo elijo, eso es lo que quiero marcar, ¿sí? No es solamente el tema, sino es qué mirada voy a hacer del tema y cómo incluyo, ¿sí?, la cuestión de las jerarquías y de la organización de las relaciones de género en un contexto X que está, digamos, entendiendo que el género es transversal en la vida social, ¿sí? Está en todas partes.
Dicho esto, ¿cómo voy? Porque sí, bueno, estoy bien entonces. Dicho esto, bueno, por ejemplo, para volver a lo concreto, para graficar esto con los ejemplos, durante mi trabajo en una primera instancia, yo, digamos, sostuve que el movimiento campesino logra incluir, ¿sí? La dimensión de género como parte, no sé si está cerrado, pero no pasa nada. Que el movimiento campesino logra incluir la dimensión de género como parte de la construcción de subjetividades en la vida cotidiana. Ahí está, retomo un poquito. Bueno, sí, hubo como un pequeño. Sí. Bueno, bien, volviendo al ejemplo, esto de qué es lo que una hace, ¿no? Qué es lo que en mi caso yo, me pongo en primera persona, hice. Durante esta primera etapa reconstruí qué era lo que había pasado básicamente en el movimiento con las relaciones de género, ¿no? Que es esto que uno primero va a hacer, bueno, a ver qué pasó acá. Y sostuve que el movimiento campesino incluyó la dimensión de género como parte de la construcción de subjetividades que se propone en el nivel de las políticas de la vida cotidiana, que esto es otra dimensión en la que los estudios de género traen mucho, ¿no? Que en lo político y lo relevante, lo importante para el análisis social también está en lo cotidiano. Entonces ahí, desde una perspectiva de género, atendí a la construcción de subjetividades que se da en determinado contexto social. Bien, ¿y esto cómo se observa o cómo lo podemos como analizar en términos más puntuales? Bueno, por ejemplo, la redistribución de tareas, derechos y cuidados entre los géneros, la resignificación del uso de los espacios públicos y privados y la legitimación de la actuación política de las mujeres. Esto de que las mujeres, que digamos se fomenta que las mujeres actúen públicamente y políticamente, para lo cual requieren determinada formación y determinadas herramientas en la formación política. Y otra cuestión más que, bueno, es la creación de espacios educativos, pedagógicos y políticos destinados a tratar cuestiones de género, de infancias, de adolescencias y de la subjetividad. Otra de las cuestiones sí es, por ejemplo, que la actuación colectiva, ¿sí? Del colectivo social pasa a estar admitida en esferas tradicionalmente concebidas como del ámbito de lo familiar o de lo privado, ¿sí? Por ejemplo, entre casos de situaciones de violencia de género, ¿sí? Hay una legitimidad y determinadas estrategias pautadas consuetudinariamente para que, digamos, la organización, digamos, toma acciones o medidas o interviene de determinadas maneras ante conflictos que atañen a las familias individuales. ¿Y esto por qué? Porque es necesaria para, digamos, la continuidad política de toda la organización, que, digamos, por ejemplo, que las mujeres puedan participar, ¿no? Que puedan salir de su casa, que puedan viajar, etc. Entonces, a partir de ahí nace este argumento de que, bueno, en este movimiento hay algo de las tradicionales fronteras entre lo público y lo privado que empiezan a estar horadadas, ¿sí? Es decir, que se hacen más borrosas, y por lo tanto, digamos, van a modificarse no solo las subjetividades de las mujeres, sino cuestiones que hacen al ámbito de lo familiar, de lo doméstico, de las relaciones de género, resignificando estos límites. Ejemplos concretos son, por ejemplo, esto, ¿no? La cuestión de, bueno, acá las mujeres necesitan, si van a participar, las mujeres tienen que realizar viajes de varios días a otra comunidad o fuera de... Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí si había una cuestión más tradicional de no, la mujer se tenía que quedar, estamos hablando de ámbitos rurales, ¿no? Adentro de su casa, dentro de la comunidad, ocupada de determinadas tareas, a partir de la vida política se resignifica las subjetividades de las mujeres, hay cambios, lo estoy resumiendo un montón, pero bueno, va a haber cambios en las subjetividades individuales y en
y en las dinámicas de las relaciones de género. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cuestiones que se problematizan desde una lente, digamos, de género feminista en terrenos que no necesariamente tenían este enfoque en los estudios sociales. Y justo para cerrar, les voy a comentar esto que puse en el título en torno a las ecologías, ¿sí? que lo menciono para dar cuenta de cómo también trabajando con el mismo campo, ¿sí? A medida que transcurre, digamos, el tiempo, van cambiando también las problemáticas que podemos abordar, ¿no? Y vamos estando también atentos a esa dinámica, a esos procesos que se van sucediendo en paralelo a la investigación social. Ahora tengo mucha curiosidad por ver cómo son creo que forense es otra cuestión, por ejemplo, porque cambiarán otras cosas, pero no la parte social, ¿no? O subjetiva. Bien, entonces ahí, por ejemplo, me voy a saltear una partecita, pero les voy a comentar, por ejemplo, que en estos últimos años fue necesario otorgarle una centralidad al emergente que supuso la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y no hace falta que sea una cuestión tan crítica, ¿no? Pero para ponerlo como ejemplo, entonces este emergente supuso cambios en las prácticas políticas cotidianas de las comunidades rurales y por eso me dediqué a reconstruir, tanto el impacto como las principales acciones políticas, ¿sí? Desplegadas por las mujeres de la organización que se identifican con el feminismo campesino y popular a raíz de la crisis desatada por la pandemia, enmarcando esta discusión en todo otro corpus de lectura que tiene que ver con las articulaciones entre la militancia territorial y ambiental y aquella vinculada al feminismo, ¿sí? También, debido a los condicionamientos impuestos por el contexto de la pandemia, tuve que reestructurar toda la cuestión metodológica, que eso como hay poquito tiempo, lo dejo para si quieren me preguntan, pero ahí fue muy importante esto de tener lazos previos construidos, ¿sí? Para sostener ese vínculo a la distancia. Y básicamente, en relación a este tema, estoy trabajando con el argumento de que el feminismo campesino y popular se posiciona actualmente como una propuesta alternativa que reúne su trayectoria de lucha local con sentidos construidos por las resistencias a nivel global, tales como la agroecología, el ecofeminismo o la soberanía alimentaria. Estas consignas, a su vez, ahora atraen y nuclean varias demandas de distintos sectores, ¿sí? Descontentos con la devastación ecológica y con las consecuencias que está causando el modelo económico dependiente de recursos no renovables. Y de esta forma las mujeres campesinas indígenas asumen un nuevo rol político, ¿sí? Que tiene que ver con posicionarse de manera estratégica como proveedoras de alimentos saludables, ¿sí? Hacia el afuera. Había una consigna, por ejemplo, que era quédate en casa, nosotras producimos tus alimentos. Mediante la agroecología, como defensoras de los ecosistemas, de conocimientos en torno a la biodiversidad. Este rol, digamos, no solo va a vigorizar o a fortalecer expectativas sociales e ideales de otros sectores externos, ¿sí? que no enfrentan directamente el problema del acaparamiento de tierras, pero que sufren las consecuencias del modelo de otras maneras. Y a su vez no se trata, digamos, de un fenómeno o de un evento aislado, sino que forma parte de un fenómeno global de creciente protagonismo de las mujeres campesinas indígenas que a su vez, digamos, se engloban dentro de los feminismos como plataformas que articulan las distintas realidades y problemas locales y desde ahí articulan demandas y posicionamientos que vinculan las demandas ambientales con demandas de género, ¿no? Esto es bastante reciente o bastante novedoso
en la trayectoria de los feminismos que no tenían en la agenda política las cuestiones ambientales como en primera mano y los movimientos socioambientales o territoriales que no necesariamente tenían una mirada de género. Y bueno, y después hay un montón de otros temas que también emergen y que lo dejo ahí abierto, como bueno, la problemática de las aguas, o trabajé también con historias de vida de referentas específicas de mujeres que se convirtieron en lideresas campesinas a nivel internacional. Pero bueno, nada, dejo acá y no sé, y espero que haberles dado un panorama más o menos. Y bueno, eso. Y después me pregunto. Por iniciar las 3 carreras prontamente. Para mí, por supuesto, es un honor estar invitada a dar esta charla y agradezco especialmente a Diana por la confianza en invitarme. Para empezar, quiero reconocer y agradecer a los pueblos originarios habitantes de este territorio y también agradecerle y reconocer al pueblo Yagán, de quien voy a hablar a continuación. Entonces, primero, para las personas que no están familiarizadas con la arqueología y las variables de género relacionadas con la arqueología, voy a intentar brevemente dar un panorama respecto de este tema de cómo se hacen y de qué tratan los análisis de género en arqueología, y voy a ejemplificar con el caso de estudio de la sociedad Yagán de Tierra del Fuego. Para esto los voy a invitar primero a que nos zambullamos un poco en la parte más teórica, pensando un poco en la definición de género que estamos trabajando desde la arqueología, que en muchas cosas es complementaria con la antropología y en otras es más ceñida a lo que nosotros tenemos que trabajar respecto de los materiales y evidencias con las que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con la idea de una dimensión, de que el género es una dimensión de la identidad personal, que es una dimensión muy integral de la persona humana, porque opera desde y sobre el cuerpo, y también desde y sobre la mente, y además es holística porque implica todo un gran conjunto de características físicas y comportamentales que incluyen interacciones muy dinámicas entre el sexo, la orientación sexual, la apariencia física, la postura, el movimiento, la gesticulación, los tonos del habla, los modos de vestimenta, la ornamentación, etc. Y en este sentido además es relacional, porque se construye a partir de percepciones y experiencias y prácticas de la persona en relación con otras personas. Es decir, que hay una autoadscripción de género, pero también hay una adscripción por otros y otras de género. Es en este sentido que el género se define de manera relacional. No es una cosa esencial y no variable en una persona. Y además, sabemos que es contextual, porque es una construcción de una cualidad personal, pero está socioculturalmente e históricamente situada. No es lo mismo, aunque digamos género femenino, no es lo mismo género femenino acá en Argentina que en Pakistán, aunque estemos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Además, esta categoría tiene otro elemento muy importante que también nos importa en arqueología, que es el tema de que el género es performativo. Y esto quiere decir que el género va con la práctica humana, con la práctica de vida, con la historia de vida de la persona, pero con la práctica de esa historia. No es una esencia fija que se define en el nacimiento, por más que te pongan aritos desde el principio, no va a quedar así siempre, porque va a haber un conjunto de elementos relacionales que van a hacer que vos también lo vayas construyendo. Por otro lado, además, es una dimensión que es estructurada por la historia del contexto sociocultural, pero también es estructurante de lo que va a venir después, de las futuras realidades, que esa condición estructurante va a hacer que la persona pueda reproducir estas estructuras que ella traía o cambiarlas en el tiempo y el espacio. Y además sabemos, más aún en el siglo XXI, que no necesariamente es binario para una mujer, sino que puede haber muchos otros géneros a los cuales no siempre es tan fácil acceder arqueológicamente. Además de esto, el género, ya termino con la teoría, no se asusten,
El género está ineludiblemente implicado en la existencia de las personas en todas las actividades que esta persona desarrolla. Yo acá les pongo la relación con el proceso de trabajo, porque también el proceso de trabajo está en todas las actividades que la persona desarrolle. Yo estoy trabajando cuando doy una charla y hay una mamá trabajando cuidando a sus bebés al mismo tiempo, que también es trabajo, es todo trabajo en esa práctica. Entonces, esto es importante porque no hay un momento en el cual una actividad en la cual el género es una variable importante y después ya está, la apagamos y el resto de las actividades no tienen género. El género está presente en todas las actividades humanas. La cuestión es cómo lo podemos visibilizar arqueológicamente, que no siempre la evidencia nos ayuda a verlo en todas estas actividades, pero incluye los géneros, por ejemplo, de los productores y usuarios de cultura material, de quienes procuran y consumen y distribuyen los alimentos, de quienes están representados en las imágenes u objetos artísticos, y también el género de quien investiga, de quien divulga, de quien interpreta los materiales, de quien analiza y demás. A partir de todo esto más teórico, nos vamos acercando entonces a cómo lo aplicamos en arqueología. Yo acá traje 3 ejemplos, hay más, pero traigo 3 elementos que son importantes para la arqueología de género. Una de las formas de visibilizar a veces en el análisis del registro arqueológico las cuestiones de género es mediante el estudio de ancestros fallecidos, que en arqueología muchas veces van a encontrar el término restos humanos. Yo utilizo el término ancestros fallecidos porque es un término que hemos consensuado recientemente con otra comunidad fueguina, con la comunidad Shelknam, porque a ellos les desagrada muchísimo la palabra restos porque la consideran muy asociada, no me lo dijeron así, pero yo lo interpreto desde mi visión arqueológica y antropológica, casi como basura, digamos, eso es lo que no les gusta. Entonces les propusimos ancestros fallecidos, porque ellos decían son personas, pero yo decía, pero no están con nosotros ahora, tenemos que decir algo más, porque no puedo decir son personas que las excavamos de un sitio, digamos, hay algo más que le tenemos que poner. Entonces dijimos, bueno, ancestros fallecidos es una manera de que son personas, son ancestros, pero no están en este plano viviendo ahora con nosotros, pese a que puedan estar muy presentes en la vida, ¿no? Y a esto, por supuesto, se dedica la bioarqueología, que no es mi especialidad, pero lo menciono porque existe dentro de la arqueología. El otro elemento relacionado con el anterior son los acompañamientos funerarios, que muchas veces lo van a ver en la bibliografía como ajuares, que son estas cosas que vienen enterradas con las personas. Y otro elemento más, las representaciones artísticas o representaciones visuales, como el arte rupestre que mencionó Diana, el arte mobiliar, y también otras formas de artefactos de cultura material que tienen imágenes, que son los dibujos antiguos y las fotografías etnográficas, en las cuales, especialmente las fotos, las personas de pueblos originarios son activamente representadas. No son un maniquí que lo pongo ahí, le saco una foto y hago lo que quiero, sino que a lo largo del estudio, que les voy a mostrar a continuación, sistemático de muchas fotografías, podemos empezar a encontrar que en realidad hay una agencia activa muy importante de las personas que están siendo fotografiadas y que nos pueden mostrar cuestiones de sus géneros a partir de estas imágenes. Entonces, pensando en que esto es una introducción, que es lo que me pidió Diana, diciendo, bueno, pensá que hay gente que no trabaja en estos temas, vamos a repasar mínimamente la idea de que tenemos un registro arqueológico y un registro histórico-etnográfico. El registro arqueológico es el registro de toda la cultura material y todos los elementos que hayan interactuado con las personas a lo largo de todas las historias de vida de los milenios en los que hubo vida en el territorio en el que estamos trabajando, en este caso en Tierra del Fuego. Y por lo tanto tiene una proyección milenaria, y en cambio el histórico etnográfico es un registro, primero, generado por un tercero, que sea por escrito o de manera visual, está registrando un encuentro de acuerdo a sus intereses, sus vivencias, su lenguaje, lo que entendió que le dijeron, lo que le interesaba destacar de lo que le dijeron, sus recortes y demás, con lo cual tiene 500.000 sesgos, por supuesto. El arqueológico también tiene sesgos porque no todo se conserva, porque un montón de cosas orgánicas se pudren, porque es difícil encontrar los sitios y demás. O sea que no hay ningún registro que sea perfecto, sino que nosotros tenemos que ser académicamente ágiles y tratar de juntar toda la información relevante para trabajar el tema que nos gusta y ya. Bien, entonces,
a partir de esto es que yo propongo un uso combinado de estos tres tipos de registro para Tierra del Fuego: el arqueológico, el escrito y el fotográfico. El arqueológico, que ya les conté, y el escrito y el fotográfico, que son justamente registros de origen histórico-etnográficos. Y si bien ya les dije, todos estos tienen sesgos, también hay otro elemento, que es que todos tienen distinta resolución y distinta visibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí lo que me cuenta una carta de un navegante me sirve muchísimo, que es una carta cortita así, pero me da el dato que necesitaba sobre una materia prima que se pudre, que nunca voy a encontrar en el registro arqueológico. Entonces fue de alta relevancia, aunque esté en 5 renglones. Entonces, cada uno tiene su visibilidad y me pueden aportar elementos distintos que se pueden corroborar, se pueden complementar o se pueden contradecir. Y nuestro trabajo es justamente ser muy sistemáticos, para ver qué podemos encontrar respecto del género cuando combinamos estas fuentes de información. La arqueología de Tierra del Fuego, qué horror, Tierra del Fuego me quedó con minúscula, me estoy dando cuenta en este momento, va con mayúscula. Bueno, va desde los 11.000 años antes del presente hasta los 100 años antes del presente, quiere decir contando de acá, del presente para atrás, o sea, el siglo XIX, básicamente. Y esta arqueología nos ha permitido mostrar, cuando yo hablo en plural es porque hay 800.000 equipos trabajando, no soy yo, como se podrán imaginar, ¿no? Nos ha permitido demostrar la existencia de un gran modo de vida cazador-recolector con movilidad pedestre que se expande y desarrolló su proceso de trabajo desde el centro al norte de Caruquinca, que es como lo llaman los Selknam, y otro modo de vida cazador-recolector-pescador con movilidad canoera, que es donde se desarrolla la sociedad Yagán, que es donde tiene su USIN, que es su territorio. Justamente los casos que yo les voy a estar mostrando están centrados en el USIN Yagán. Para lo que yo les voy a comentar a continuación, tenemos estas 3 fuentes de datos combinadas, para que sepan más o menos de cuánta información estamos hablando. Son décadas de trabajo resumido acá. Estamos hablando de un registro arqueológico con 3 localidades que suman 14 sitios, que van más o menos para el modo de vida canoero desde los 6.400, 6.500 años antes del presente hasta el siglo XIX. Después un registro escrito muy abundante de más de 100 textos escritos por 52 autores que van de los siglos XVII al XX, y un registro fotográfico de 482 fotos, décadas juntando fotos, tomadas por 20 fotógrafos y que abarcan los siglos XIX, fines del XIX y el XX. Bien, entonces voy a empezar un poquito a mostrarles primero un caso arqueológico y sus implicaciones respecto de género. Les voy a mostrar el entierro 6 del sitio Yamacuy. Yamacuy Entierro fue excavado por nuestros colegas, Piana, Vázquez, Sangrando, et al., porque son un montón. Y dentro de este sitio se encuentran varios enterratorios, pero me voy a centrar en el entierro 6, datado en más de 1500 años antes del presente, en donde se encuentra enterrado un individuo adulto, masculino, cuyo estudio de los huesos en pequeñas muestras a través de una cosa que se llama isótopos estables, que si quieren después me preguntan, yo no soy experta en isótopos, pero le pregunté a los que son expertos para poderlo decir, muestra una dieta netamente marina, o sea, es un canovero posta, porque está comiendo la comida que viene de los alimentos costeros, desde los peces hasta los lobos marinos. Y este señor de sexo masculino tiene la misma dieta que los otros adultos de la región, y además, adultos varones y además adultas mujeres. Es decir, que en ese sentido no vemos diferencias basadas en el sexo del individuo que nos pudieran pensar que hubiera una construcción distinta del género de las personas. Además, esta persona tenía un acompañamiento mortuorio de 7 cuentas de húmero de distintas aves que las determinó mi colega Angie Tivoli. Estas 7 cuentas estaban cerca del hombro y del cuello, o sea que evidentemente estaban formando parte de un collar. Son unas cuentas bastante importantes en tamaño, casi 8 o 9 centímetros, algunas un poquito más, que están decoradas con grabados preciosas.
Yo me dedico a la parte de arte mobiliario, así que para mí esto es un golazo, como se podrán imaginar, con unos zigzag y unas series de guiones impresionantes. Y además tiene un acompañamiento mortuorio, aparte de esta decoración corporal, de puntas de arma, que están viendo ahí a la derecha la foto de mi colega, tomadas por mi colega Miriam Álvarez, puntas de arma, artefactos bifaciales, filos largos retocados, o sea, lo que en arqueología se llama raederas, cosas para cortar de piedra, guijarros, clastos y un punzón óseo macizo hecho de guanaco, de hueso de guanaco. Entonces, la cuestión es que este registro arqueológico, sí, tiene cosas que son típicas de la región. La cuestión es que está todo acumulado acompañando a este señor. Y el tema más interesante es que el registro histórico-etnográfico dice que las puntas de arma eran usadas y producidas por personas de sexo masculino. O sea que viene bien, porque digamos que se corrobora. También el registro histórico-etnográfico dice que los punzones óseos, no detalla si son los de guanaco o los hechos en ave, pero punzones óseos, eran usados y producidos por gente del sexo femenino, o sea que se contradicen. Y por último, el registro histórico-etnográfico dice que las cuentas de hueso de ave eran producidas por el sexo y usadas por el sexo femenino, pero también el uso era mixto, también la podían usar los varones, o sea que ahí se corroboran. Con lo cual tenemos un elemento de contradicción muy interesante, que tiene que ver con que, número uno, puede que el señor no haya usado el punzón, sino que se lo puso la mamá, la hermana, la pareja, la hija o alguien más, o puede ser también que en esa época los señores sí usaban punzones. Entonces, esto es interesante porque nos ayuda a desmembrar esta cuestión de que todo tiene que ir rígido y a lo largo del tiempo no se puede zafar. Pues no, los géneros son fluidos y las prácticas también. A esto le sumamos este otro tema que yo les mencionaba del uso de las fotografías como fuentes de datos. ¿Cómo voy con el tiempo? 10 minutos. ¿Me faltan 10? Te quedan. Ok. Me voy a asustar ya. Lo sumamos el tema del registro que les decía fotográfico. Y lo que me importa acá les muestro para que se vea la cantidad bestial de fotógrafos y la diferencia de producción de fotografías por cada fotógrafo. Y acá lo que me interesa marcar es el tema de que las personas Yagán fotografiadas, de acuerdo a lo que nosotros pudimos definir como los géneros que percibimos en las fotos, son muy parejas, 52 y 47% está muy bien, digamos, son bastante parejas. Ahora bien, nosotros estamos tomando varón y mujer como una categoría nuestra, porque es la primera entrada que tenemos al acceso de la información, cuando todavía no tenemos forma de dilucidar si hay algo más para subdividir. Sabemos claramente que los géneros no siempre son dicotómicos, pero también sabemos que con los datos que tenemos que empezar por este lado, que es, bueno, divido entre varón y mujer y después veo si hay alguna otra posible división. Y además estoy usando colores estereotipo. A los varones estoy poniendo azul, a las mujeres estoy poniendo rojo, pero esto es una estrategia didáctica mía, porque yo sé que nosotros operamos así todavía, entonces me es más fácil entrar por algo que sea amigable para nosotros mismos. Lo interesante es que cuando nosotros empezamos a asociar qué llevan las personas en la foto, ¿con qué artefactos están asociadas estas personas Yagán? Encontramos, por ejemplo, que los arpones están siempre manipulados por el sexo masculino y que los remos, en su gran mayoría, están manipulados por el sexo femenino. Y esto es muy interesante porque justamente es lo que dicen las fuentes etnográficas por escrito que ocurrían. Fuentes del siglo XVII o XVIII que están confirmando fotos del siglo XIX y XX. Otro elemento que tenemos que es muy interesante es, por ejemplo, fotografías del siglo XIX, como esta, que es Atilinata enmangando un arpón, que es el arpón que se ve, es el que amplié como pude ahí, es un arpón de base fija, que se encajaba en un mango y tiene muchos dientitos, por eso se llama multidentado, que las fuentes histórico-etnográficas nos dicen que eran producidos y manipulados por hombres. Y este mismo tipo de arpón existe en el registro arqueológico en 5 sitios arqueológicos. Se encontraron 62 arpones de este tipo, pero no hay ninguno asociado a ninguna persona, con lo cual no sabemos quién los usaba. Con lo cual se complementan, porque está la existencia del arpón, ambos registros se complementan, pero no se me están corroborando. Están como en un limbo. Hay que acostumbrarse al limbo, es parte de la investigación. A
Algo distinto ocurre con los punzones, pero no los de guanaco, los punzones huecos. Los punzones huecos son muy frecuentes en el registro arqueológico, están encontrados ya en 10 sitios arqueológicos, 295 punzones, es una bestialidad de artefactos, que el registro escrito dice que siempre fueron producidos y manipulados por mujeres, pero en el registro fotográfico no están. Entonces, a veces, si uno cree que la foto es un dato genial, bueno, todo muy lindo, en algunos casos sí, y en algunos casos no, porque también tiene silencios visuales las fotos, de acuerdo a los intereses de los fotógrafos y también de acuerdo al vínculo con las personas, porque como dijo ella, si la señora no tiene ganas de ponerse, ¿no? Porque no hay una relación de rapport con quien te saca la foto, posiblemente no aparezca con su punzón enfrente de la cámara fotográfica, con lo cual, nuevamente, se complementan sin corroborarse. En la pintura corporal tenemos un montón de textos, de esto yo hice mi doctorado, 50 textos escritos por 33 autores que hablan del uso de pinturas corporales rojo, blanco y negro, y también 76 fotografías que son en blanco y negro, así que ahí los colores estaba frita, era con color más blanco o más oscurito, no podía distinguir, pero lo interesante es que toda esta información me permitió armar primero una larguísima línea de tiempo que va desde el siglo XVII y termina en el siglo XX, sobre los usos de pinturas corporales y además tomar la información de las personas pintadas y compararla con la información de las pinturas de las personas fotografiadas en general. Y ahí lo interesante que encontré es que la verdad es que es muy parecida la proporción de gente fotografiada, no importa si está pintado o no, con gente con pintura. Es decir que, nuevamente, acá esta proporción posiblemente es una proporción bastante realista. No es que están así porque había una voluntad del fotógrafo, porque más o menos las proporciones son muy parecidas al conjunto de fotografías en general. Y acá les paso a contar un caso en particular de los Yagán, que es una ceremonia de iniciación que se llama Chie House, que se desarrollaba en una choza ceremonial especial, que es mucho más grande que las chozas comunes donde se vivía. Digo vivía porque ahora viven, pero de otra manera sin la choza. Y en donde los varones y mujeres eran iniciados a la adultez mediante un conjunto de rituales que se hacían adentro de la ceremonia que incluían adoctrinamientos de distinto tipo, enseñanzas de cuestiones de la cosmología y también de la práctica social, como por ejemplo la solidaridad y el trabajo. Y acá tenés dos iniciandos, una inicianda y un iniciando, que digamos, la palabra iniciando en Yagán es Yugola, me la aprendí bien, porque le pregunté a una señora Yagán que me la enseñara para realmente poderla producir, porque cuando la lees en fonética es espantosa. Y estos Yugola lo que están haciendo es justamente cargando leña como una parte de las tareas que están haciendo para aprender a transformarse en adultos. En el Chie House hubieron 2 Chie House registrados a nivel etnográfico y fotográfico por Martin Gusinde, un etnógrafo alemán, que ven un montón de gente pintada, ¿sí? Y usando diademas y algunos artefactos pintados también. Y lo que me interesa marcar es que en el análisis de las porciones del cuerpo de las personas pintadas, lo que pude encontrar, que fue muy interesante, fue el hecho de que todos usan pintura facial, todos usan pintura en los brazos, todos usan, si se llega a sacar la ropa, que no es algo común, pero si se llega a sacar la ropa, también tienen parte del tronco pintado, pero los únicos que se pintan las piernas son los varones, las mujeres no. Y esto tiene mucho que ver con la ropa que se está usando, porque esta ropa ya es occidental, no es una ropa típica Yagán de sus ancestros. Entonces, lo que está pasando es que los varones se pueden arremangar el pantalón y continuar un poquito su tradición de la pintura previa cuando había más desnudez, y las mujeres no, porque tienen una pollera larga. Y además, el otro elemento que pude encontrar con mi análisis fue que para este Chie House hay un conjunto de motivos de diseños de pintura corporal que cuando los vemos por género notamos que hay varios que los usan ambos géneros, varones y mujeres. Hay algunos que son solo para varones y hay poquitos que son solo para mujeres. Entonces, acá, por más que es una ceremonia de iniciación mixta, acá hay diferencias de género, adentro de una ceremonia de iniciación mixta. Y ahí, para cerrar este ejemplo, perdón que esta parte está en inglés porque viene de mi doctorado, pero lo que me interesa marcar, esto es un esquema de poder. Femenino, masculino, adulto, joven. Y lo que podemos ver es que como masculino y femenino, los dos
podían ser madrina y padrino, ejercían poder sobre un iniciando varón o mujer, y ahí sí había mucha igualdad, pese a que en la pintura corporal había sutilezas respecto del uso de los motivos que les acabo de mostrar. Y después hay otra ceremonia, que es la ceremonia del quina, que esta sí es otra ceremonia distinta de la misma sociedad, pero que ya es principalmente masculina, que también está celebrada en una choza especial, distinta de la anterior, con otra morfología, y que tiene un registro muy antiguo del siglo XIX, cortito pero contundente, y uno de 1922. Y en esta ceremonia, lo interesante es que se corporizan un conjunto de espíritus utilizando pintura corporal y máscaras pintadas. Y dentro de estas representaciones de espíritus no hay ninguna mujer. Siempre son varones. ¿Por qué? Porque la ceremonia es para iniciar varones, no es para iniciar mujeres. Se inicia a los varones a un conjunto de secretos ceremoniales que si después quieren me preguntan, pero no los puedo extender porque si no me van a echar. Lo que les quiero mostrar es que con nuevas investigaciones que estuvimos continuando con mi colega Ana Buto, encontramos más fotografías, y estas nuevas fotografías, estas ya las conocidas de antes, que muestra a una mujer siendo iniciada, pero no puede usar la máscara. Esta sí, ya la conocíamos desde hace como 25 años, pero en esta se ve, les juro, es una señora sentada dentro de la choza ceremonial, y en esta otra las ven perfecto, dos mujeres paradas enfrentando la choza viendo hacia adentro. Con lo cual, sí era una ceremonia orientada hacia los varones, sí hay una división de género tajante en quién usa máscara y quién no, quién corporiza espíritus y quién no, pero también hay una participación femenina, incluso en una ceremonia que supuestamente es masculina. Y el último gran elemento que encontré, que es este caso, en donde los espíritus acá no tienen máscara, pero tienen pintura facial en la mitad inferior de la cara y en el cuerpo, y si mirás bien, hay una mujer que no tiene pintura en el cuerpo, pero la tiene en la cara igual que el resto de los espíritus. Con lo cual es evidente que hay ciertas mujeres que son mujeres, pero tienen un plus, digamos. Este plus, no sé cómo llamarlo en términos de género, capaz que las colegas me van a iluminar, pero evidentemente no es una mujer común y corriente porque tiene otros poderes que las otras mujeres no están teniendo. Entonces, el esquema de poder acá es distinto, porque tenés los varones que tienen poder para estar por encima de los jóvenes que se están iniciando, y también los varones que tienen poder sobre las mujeres porque le dicen a la choza ceremonial no entras. Pero también las mujeres que están teniendo la posibilidad de tener poder sobre las otras mujeres que no han sido iniciadas y no pueden entrar en la choza. Hay una disgregación interna dentro del género femenino en donde ya no hay una homogeneidad y un bloque binario. Se me rompe lo binario, bien para la teoría. Y entonces acá, no los voy a asustar, son 2 minutitos de cuestión estadística, pero lo que quiero que vean es que cuando vemos género femenino y masculino, qué partes del cuerpo se pintan, encontramos que el género femenino tiene mucha cara y poco cara con cuerpo. Por esta cuestión de la vestimenta, no se desnudan frente a la cámara, no se desnudan para pintarse. En cambio, los varones tienen mucha pintura facial, pero también cara y cuerpo, porque hay una desnudez mayor respecto de las mujeres. Y esto, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver también con la socialización occidental y la interacción transcultural, porque evidentemente la ropa y los anglicanos les metieron una cuestión importante respecto de la desnudez. Y el otro elemento es que además lo podemos disgregar respecto de las edades, y esto lo hace aún más complejo todavía. No voy a entrar en detalles porque no quiero abrumarlos, pero cualquier cosa después podemos ver al tema de las edades. Y ahora ya me estoy acercando al final, así no me echan. En el presente, el pueblo yagán está teniendo un proceso de reetnización y de vivificación de sus saberes ancestrales, que es maravilloso, y por suerte tengo la posibilidad de participar en algunos eventos, digamos, con ellos y de conocer este proceso que están haciendo. Y uno de ellos es justamente el retomar la producción de cestería. Ahora bien, la cestería, como muestra esa foto, originalmente, ancestralmente, era una actividad muy asociada a las mujeres. De hecho, en las fotos que yo tengo, todas las cestas están siendo manipuladas y producidas por mujeres, salvo una que tiene un señor con una cesta tipo, ok, sacame una foto, pero digamos que esa no la tomo como una actividad así muy contundente. Sin embargo, en el día de hoy se están produciendo muchísimas cestas, como las que pueden ver en esta foto, y
todas estas que están acá al frente de la canoa, que han sido producidas por el señor Víctor Vargas Filgueira, que es autor de Mi Sangre Yagán, que es este libro que está acá. Víctor es un autor yagán argentino, digo argentino porque también es yagán del lado chileno, que ha presentado su libro en la Feria del Libro, y yo de Cholula, por suerte, tuve la suerte de que cuando llegó la caja fui la primera en abrir con él la caja de sus libros y la primera en comprar su libro en la Feria del Libro, con un orgullo que se imaginarán ustedes, ¿no es cierto? Y el otro elemento muy interesante que también está ocurriendo con esta revivificación... Entonces, bueno, es Víctor y hace cestería, o sea, el género acá no está importando respecto de cómo lo hacían las ancestras, sino que lo está retomando con una total naturalidad. Y el otro elemento muy interesante que me compartió la señora María Vargas, que con permiso de ella, por supuesto, estoy mostrando las fotos, es que les voy a mostrar justo lo que me mandó los yaganes del 2023, nos pintamos para un registro de un cortometraje que está dirigido por Ignacio Leonidas y la producción de Guaya Film. Y le pregunté qué sentía ella al respecto y me puso porque es a distancia, y me lo puso por escrito. Cuando comenzamos a trabajar con las pinturas y observando las fotografías de Gusinde, que es este etnógrafo alemán que les mencioné recién, que reflejaban los rostros pintados de nuestros anteriores, ella no dice ancestros, dice anteriores, decidimos participar todos, hermanos, hijos, sobrinos y nietos. Todos pintándonos como si lo hubiésemos hecho siempre. No sé por qué pasan estas cosas. Es como que si ya las tenemos escritas en los genes. El poder unir el pasado con el presente es nuestra tarea, y la de la arqueología también. Entonces, como conclusión, la visibilidad arqueológica de la dimensión de género en las prácticas humanas evidentemente no es homogénea y en las sociedades cazadoras-recolectoras es muy difícil de ver arqueológicamente. En el caso yagán, que les acabo de presentar, las fuentes escritas y las fuentes visuales del registro histórico etnográfico están aportando información que corrobora, complementa y a veces también contradice al registro arqueológico. Y es fundamental que evaluemos cada una en cada caso con su singularidad. No podemos estirar la información del presente hacia el pasado y aplicarla con una analogía etnográfica general porque no funciona de esa manera. Eso pierde precisión. En la sociedad yagán, evidentemente, hay sutiles diferencias de género en contextos de una ceremonia mixta, como la del Chehaus, que es mixta, pero hay diferencias en las pinturas. Y también hay sutiles participaciones del género femenino en contextos que supuestamente eran de participación primordial masculina, como el Quina, que les acabo de mostrar con la personificación, la corporización de los espíritus. Entonces, su visibilidad depende de los sesgos de estos registros y de los métodos y nuestros sesgos cuando aplicamos nuestros métodos. El otro elemento de las conclusiones para terminar es que es importantísimo que no tengamos visiones esencialistas respecto de los roles de género, como les mostré recién en el caso yagán, lo que antes era una actividad femenina, actualmente es también masculina. Y que toda teoría tiene un posicionamiento social y político. Ninguna perspectiva de género es neutral, porque la ciencia no es neutral. La propuesta que estoy presentando acá se guía por una mirada crítica que no naturaliza y no justifica las diferencias de género, sino que trata de indagar y de conocer más sobre ellas para entender cómo y por qué operaron de esa manera. Y el otro elemento es que toda práctica de investigación implica un posicionamiento de género desde quien realiza la investigación. En mi caso, yo intento que sea un posicionamiento explícito y autorreflexivo, porque me interesa que no sea implícito y autoignorado. Es decir, me quiero situar como una mujer que se percibe como mujer en esta sociedad y que hace estas investigaciones, que no soy especialista en género, pero el género es uno de los elementos cruciales para entender estas prácticas de trabajo y producción artística en este caso. Y justamente como parte de ese posicionamiento es que le quiero agradecer a Diana, porque es fundamental que reconozcamos el valor de la producción de nuestras colegas, que es lo que hace que la calidad de la arqueología siga siendo como es. Muchas gracias.
Bueno, como bien dijo Diana, mi nombre es Gala y en esta ocasión vamos a charlar, ¿no? Porque aparte de ser una exposición también es una invitación a que todos podamos tener un ida y vuelta, ¿no? Que no sea, digamos, una comunicación unívoca, sino que ustedes también puedan consultar y bueno, que esto sea como una punta de debate, ¿no? Así que, siguiente. Primero, antes de empezar, obviamente agradecerles, ¿no? Y felicitar a Diana y a todos los colegas que han hecho una gran tarea y que, bueno, agradecer este espacio de intercambio, ¿no? Que en verdad es maravilloso que esto suceda y más que nada resaltar eso, ¿no? Que estos espacios son importantes no solamente como para generar debates, sino que también saber que la antropología es una disciplina importante, que sirve como para cuestionar y cuestionarnos modos de hacer, ¿no? La sociedad, modos de hacer la antropología, y que también es una herramienta que atañe a todos los procesos sociales, ¿no? Y nos interpela a todos de alguna u otra forma. Así que primero eso. Siguiente. Siguiendo con la presentación, acá muestra algunos puntos que vamos a tocar en los próximos minutos. Es muy difícil abarcarlo todo, ¿no? Porque dan muchas ganas de compartir con ustedes vivencias, experiencias, tanto personales como también como profesionales, ¿no? Entonces, les voy a dar una introducción con definiciones básicas, por ahí esa parte es un poco más lenta, aburrida, pero yo creo que es una cuestión nodal, ¿no? A tener en cuenta. Y la aplicación, ¿no? De todas estas nociones que vamos a ver nos van a presentar un panorama distinto, ¿no? Siguiente. Bueno, como dice acá en la diapo, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre ciertos conceptos, ¿no? Que se utilizan en la antropología en general y cómo estos conceptos se relacionan a tareas específicas como lo son la antropología biológica y la antropología forense. También les voy a demostrar el lado lindo y el lado feo, ¿no? Porque no deja de ser la realidad. Tenemos la teoría y, como decían acá las colegas, tenemos la práctica, la praxis que nos muestra esas falencias que traemos desde la teoría, ¿no? Que eso también está bueno como para reflexionar como antropólogos, arqueólogos y demás. Es repensarse como profesionales dentro de esa disciplina. Entonces, a mí en lo particular, esta temática me generó replantearme cómo yo utilizo el género todos los días, no solamente en lo profesional, sino cómo lo incorporo yo dentro de mi cotidianeidad, ¿no? Que eso es lo que observamos y a eso nos dedicamos los antropólogos, ¿no? No solamente a estudiar la sociedad y su conjunto, sino también a ver cuáles son las cosas que nos hacen ruido, y esto es un claro ejemplo, ¿no? Siguiente, muy bien. Sí. Bueno, como sabemos, en la antropología se estudian conceptos sociales como cultura, género, identidad. Todas esas nociones son polisémicas, o sea, son nociones que van cambiando y van mutando constantemente y siempre requieren de cierta atención, ¿verdad? Por ejemplo, acá les puse como pequeñas definiciones, ¿no? El género es una parte fundamental de toda relación humana y toda relación humana está sujeta a representaciones de poder, ¿no? El género tiene que ser entendido entonces como una categoría transversal que es experimentada en todos los ámbitos y por todo tipo de agentes, ¿no? Y de personas, de sujetos. Como decía Butler, ¿no? Y también retoma una autora que se llama Aurelia Casares, la noción, o sea, el género y la noción de género surgió de la necesidad de romper con
estos determinismos con los que venimos, con los que nos inculcan a nosotros desde la escolarización, ¿no? La iniciación a la educación primaria, por ejemplo, ¿no? Esto es de un color y esto es de otro color. La categorización, el binarismo está desde que nacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros romper con el sentido común que dicen que es el menor de los, o sea, el menos de los sentidos comunes, ¿no? El menos común de los sentidos? Entonces, ¿cómo rompemos con todas esas cosas, ¿no? Entonces, podríamos decir que todos vivimos el género de una manera u otra y lo combinamos a su vez con otras categorías que también están socialmente construidas. Ustedes dirán, bueno, entonces todo es construcción social. Bueno, sí, es todo construcción social. Lamento informarles que sí. Y en cuanto a la identidad, por ejemplo, que es otra de las nociones que trabajamos mucho y que es importante para la constitución de una persona, ¿no? También es un concepto polisémico y se fue complejizando y se va complejizando a través del tiempo. Y también ha sido como un eje disparador para reclamos. ¿Qué tipo de reclamos? Reclamos de minorías que no son visibilizadas, ¿verdad? Es decir, que la identidad se forja no solamente a través de cómo nos perciben los otros, sino que se erige a partir de la autopercepción, ¿no? Esto es lo que decía Danae, que el género está en todos lados, pero el tema es cómo lo visibilizamos. Y esta es una de las formas, ¿no? Una de las herramientas. Pasamos a la siguiente. Bien. Estamos acá. Entonces, en consonancia a estas dos nociones, identidad y género, tenemos acá, ¿no?, la identidad de género, que es entendida como una vivencia interna, ¿no?, individual del género, tal como cada persona lo experimenta profundamente. Parece como una descripción banal, tal vez, pero no es ni más ni menos que eso, ¿no? Es cómo uno lo vive, cómo lo transita, cómo lo interpela. Eso es el género. Entonces, pensando en esta definición, que parece también un poco como banal, nos lleva a pensar en la desconstrucción de lo natural, entre comillas, y lo binario, ¿no? Y también notamos que la construcción de estas dualidades, de lo femenino, lo masculino, sirvió como, por ejemplo, para justificar jerarquías de poder, también como para replicar sistemas de producción, creencias religiosas y también formas de hacer ciencia, ¿no?, que sobre todo se replica en eso, en cómo hacemos ciencia. Siguiente. Es decir, que la forma de ver, de analizar y de percibir las corporalidades siempre empezó desde una óptica biologicista, ¿verdad? Es decir, desde una óptica dual, de una óptica dualista, y las antropologías, ¿no?, que vengo a exponer acá, tanto la biológica como la antropológica, no escapan de esa dualidad y se construyen a partir de esa dualidad. Esto no quiere decir que digan, bueno, no, la antropología biológica entonces no tiene un espacio de reflexión sobre la perspectiva de género. Sí, ahora vamos a empezar a ver qué es, en qué grietas, en qué recovecos nos metemos nosotros los antropólogos y le damos una oportunidad a la evaluación, a nuestra propia evaluación como digamos, profesionales, para poder contemplar también la perspectiva de género. Entonces, para que a aquellos que les sirva copiar esto, que como un mini resumen, que la antropología biológica es una parte de la antropología que tiene como objeto de estudio la evolución y la variabilidad, ¿no? La variabilidad biológica humana. Y bien sabemos que la variabilidad
no es lo mismo que la diversidad. Y ahí nos entramos a otro concepto. Variable no es diverso siempre. Y en cuanto a la antropología forense, lo mismo. Comparte una matriz teórica con la antropología biológica, dado que es una de sus subdisciplinas y la cual aplica metodología del área social y de arqueología y también se centra en aplicar arqueología para generar un sistema de búsqueda, recuperación, no solamente de, lamento decir esto, pero de restos óseos, sino también de identificación. No es solamente que el antropólogo forense devuelve restos óseos a los familiares, a allegados, sino que también devuelve identidad, que a eso es lo primordial. Y eso es lo que hace también la diferencia, decir, bueno, tal vez no trabaja profundamente con la perspectiva de género, pero sí lo hace con el de identidad, que creo que es mucho más fuerte e importante que solamente categorizar a la gente a través de nociones, ¿no? Que eso es a lo que tenemos que evitar. La antropología nació desde un seno colonialista, y eso, pese a que le pese, es así, y nosotros, más allá de observarlo, tenemos que criticarnos, ¿no? A nosotros mismos también, como no hacer un mea culpa, no sirve, sino que entrar e invitar a la reflexión. Porque también la antropología forense y la antropología biológica entra como en un loop de lo normal y lo anormal, o sea, de una práctica normalizante que al fin y al cabo no lleva a buen puerto, ¿no? ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué se generan este tipo de nociones biologicistas? Simplemente para entrar como en un idioma, en una jerga donde todos nos podamos entender. O sea, que no solamente nos entendamos entre antropólogos, biólogos, sino también nos podamos entender con médicos, legistas, con también criminalistas. La disciplina, la ciencia forense en sí nos exige a nosotros estandarizar nuestras nociones para poder entendernos. Entonces, por ahí eso me hizo pensar en que la falla a la reflexión, a la invitación a la perspectiva de género, también es heredada. Y también es una oportunidad para poder criticarla y poder repensar, ¿no? Cómo nosotros hacemos uso de esas categorías, ¿no? Acá, por ejemplo, también pongo, ¿no? Que no solamente trabajamos con un marco teórico, digamos, netamente científico, sino que también ponemos en diálogo, en interacción, otro tipo de categorías. Por ejemplo, la antropología forense y la antropología biológica también recolectan información y a través de esa información nos dan datos, ¿no? Y nosotros esos datos al interior de la antropología biológica o forense los llamamos perfiles biológicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El perfil biológico consta de observación de rasgos morfológicos de los restos óseos para darnos, por ejemplo, datos sobre estimación de sexo biológico, de edad, de talla, de patologías. Y como ya podrán intuir, hay una fuerte asociación entre los parámetros biologicistas y la falta de diversidad y de género dentro del campo forense. Si nosotros hablamos de sexo, edad y talla, y creo que la reflexión sobre el género ahí les quedó un poco como alejada, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Aún así, a pesar de todas estas pálidas que le estoy tirando,
en la actualidad hay disciplinas que están afines a la reflexión, digamos, en la perspectiva de género, que es, por ejemplo, la bioarqueología, ¿no? Donde se pasó de observar rasgos y características relacionadas al anatómico a incluir análisis culturales e históricos, ¿no? Es decir que gracias al aporte de la teoría social, los nuevos estudios, tanto arqueológicos como bioarqueológicos, contemplan las problemáticas no consideradas por disciplinas un tanto más ortodoxas, ¿no? Un poco más conservadoras que tiene la ciencia social. Entonces, habrán notado que todas estas áreas de la antropología sí dialogan entre sí. La antropología social dialoga con la antropología biológica y con la arqueología a su vez. Por eso es una invitación importante a ver que esa diversidad hace que se recolecten mejores datos, nos invita a poder reflexionar aún mejor. Y para ilustrar un poco mejor, si no me voy, ¿estoy bien de tiempo? Ustedes me dicen. Para ilustrar mejor el objetivo de esta charla, les voy a contar sobre mi tesis de licenciatura, que se basó un poco en estas preguntas que vemos en la diapositiva, ¿no? ¿Qué rol cumple el género en la antropología forense? ¿Se toman en cuenta los datos sobre género cuando se realiza un análisis arqueológico, antropológico? ¿Cuáles son las limitaciones de los análisis biologicistas en el proceso de identificación de una persona con identidad de género no binaria, por ejemplo, ¿no? Eso también es uno de los puntos. Los problemas de investigación que acá me planteé surgieron como consecuencia de observar y también problematizar la praxis forense, en mi caso, ¿no? Me cuestioné a mí misma cómo, después de 9 años de trabajar en el equipo, cómo hacía uso de estas nociones, qué es lo que hacía, qué datos recolectaba, ¿no? Entonces, tanto en mi experiencia personal como también a partir del diálogo con otros profesionales del ámbito forense y profesionales de derechos humanos, y también a partir del intercambio con activistas de los colectivos LGBTQI y sobre todo con colegas míos, empecé como a desmembrar todo ese gran ovillo que son las ciencias forenses, ¿no? Entonces les voy a contar en lo que me centré, ¿no? Que fue la última pregunta, siguiente. Entonces, para poder contestar esa última pregunta, más que nada, tuve que ir hacia atrás y pensar de dónde surgen las problemáticas. Entonces, reflexionando, me di cuenta que en las últimas décadas se produjo como un vuelco, ¿no?, en el interior de las ciencias sociales, que se encaminaron a repensar, cuáles de los procesos sociales, en cuáles de los procesos sociales interviene cuestiones de identidad y de género, ¿no? Y ahí noté que en los grupos minoritarios la identidad sí era el motor, ¿no? El motor de la agencia de sus reclamos. Y a pesar de que actualmente, en los últimos 10 años, supongan, para poner un rango, sí se produjeron cambios a nivel legislativo, normativo, pero aún así los estigmas de la cultura occidental siguen vigentes y los vemos a pesar de la visibilidad que se le está dando. Entonces, si sigue habiendo problemas a pesar de la visibilización, ¿qué es lo que está faltando, no? Porque con tan solo publicar o compartir cosas en Facebook o en Instagram pensamos que estamos logrando un cambio. Bueno, no, se pueden hacer cambios desde otros lugares, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la visibilidad en las redes sociales, ¿no? Eso es lo que se va pensando. Hay que salir un poco también a la calle a ver cuáles son los problemas que hay reales. O sea, queremos ver la realidad. Por eso también
yo siempre voy a meter el bocado de antropología, es como, es una luz, es como, es la voz del inconsciente que te está diciendo que si para vos algo está mal, lo vas a tener que cambiar, y para cambiarlo hay que comprometerse, hay que hacer una antropología activa. Y yo creo que eso es el punto de partida de todo, ¿verdad? Entonces, pensando, cuando dije, bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Volví a revisar las nociones, empecé a reflexionar, ¿no? ¿Cómo podía yo, desde mi lugar, y generar, ¿no? Problematizar estas cuestiones. Entonces empecé por la materia legal, ¿no? Desde que salió la ley de identidad de género en el año 2012, ¿no? Que es la ley porque yo todavía que me costó tanto aprenderla, 24.743, se empezaron a visibilizar minorías que no tenían la voz, pero sí tenían la agencia, ¿no? Entonces, pensando en esta materia legal, por ejemplo, se ha vivenciado, ¿no? En la sociedad argentina, más que nada, un gran avance en cuanto a derechos humanos, pero que en la realidad siguen preexistiendo, ¿no? Casos de violencia, como por ejemplo desapariciones forzadas, femicidios, crímenes políticos, institucionales, crímenes de odio, que yo creo que deben ser abordados con urgencia, y para eso se debería solicitar la intervención de antropólogos, ¿no? Para generar un análisis distinto en áreas tan conflictivas como esta, ¿no? Esto no quiere decir que el antropólogo tenga todas las respuestas, ni que tenga la solución mágica. No la tiene, pero sí tiene herramientas para repensar situaciones y contextos. Todo lo acontecido, ¿no? Todos estos fenómenos nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre la colaboración y el compromiso de las ciencias antropológicas respecto de aquellos sectores de la sociedad que sistemáticamente fueron ignorados, ¿no? Y vulnerados, y no solamente vulnerados, sino que agredidos. Y como por ejemplo los movimientos de sexualidades disidentes. Y dentro de esa figura, ¿no? Que nosotros conocemos y nombramos como la justicia, o sea, le ponemos un tilde antropomorfo, se le otorga poca relevancia a las verdaderas discusiones sobre violencia de género. Y se podría decir que en los últimos años se trabajó un poco más gracias a la incidencia de estos colectivos LGTB, pero aún así en la práctica se siguen percibiendo grandes falencias. Siguiente. Más en el área forense. Por ejemplo, un ejemplo claro son en los protocolos internacionales, que son los que se utilizan en las morgues judiciales para analizar cadáveres, ¿no? Cadáveres personas que fallecieron en contextos violentos, ¿no? Como el protocolo de Minnesota, y considero que la preparación que reciben los médicos legistas, los peritos, y su labor cotidiana habilitan procedimientos que reproducen esas relaciones desiguales de poder entre pacientes o cadáveres y médicos, dado que esos profesionales poseen una estructura que les viene in situ, ¿no? Y que deben cumplir y hacer cumplir. Entonces hay que ir cada vez más atrás, porque sí, la culpa la tiene el médico porque no le puso, por ejemplo, en un caso de travesticidio, no le puso como género travesti trans. Bueno, el médico, lamentablemente, y a pesar que nos duela, el médico no tiene la culpa, porque al médico le enseñaron a que tiene que poner en una grilla, en una planilla, que es esa persona que está analizando es de sexo y de género femenino o masculino. Bueno, vamos, no es una llamada de atención, es una campana de iglesia moviéndose así, tiqui, tiqui, tiqui. Algo te tiene que dar, como te tiene que sonar raro, ¿no? Entonces, vemos cómo se plasma, vimos cómo lo vi yo, lo analicé y traté de darle como una vuelta, y vemos cómo esto se plasma dentro de la medicina legal, y a su vez
esto llega así a la justicia, ¿no? Así como lo ven los médicos, lo ven los jueces y los jueces lo toman como una verdad. Es la única verdad. Entonces, ahí también está el rol del antropólogo como decir, no es la verdad. Podemos encontrar otras formas de ver la verdad, ¿no? Vamos a el siguiente. Cuando esto me lo dijo en una entrevista, está todo corrido. Wow. Me lo dijo en una entrevista un médico forense que hizo más de 50.000 autopsias y más de 24.000 autopsias a cuerpos no binarios. Y él me decía esto, entre los objetivos que tiene la medicina forense están en el de individualizar para identificar. Y que también decía él que no le daban una opción de grises, siempre fue blanco o negro. Entonces, volvemos a las clasificaciones dualistas, ¿no? Cuando un cuerpo ingresa a una morgue judicial, sigue siendo sometido a filtros institucionales y burocráticos, y ese cuerpo tiene una trazabilidad de la cual se desprenden procesos clasificatorios, ¿no? Estos se basan en la recolección de datos particulares, como por ejemplo, lo repetimos de nuevo, sexo, edad, estatura, causa de muerte, y estos parámetros pueden idealmente llevar a la identificación e individualización de un cadáver, ¿no? Pero bueno, volvemos a decir esto no deja de ser una verdad para esos médicos. Los informes médicos legales son la evidencia de que hay una construcción de la verdad y que muchas veces establecen una única versión, ¿no? de la muerte de un individuo. O sea que los registros relatan un conocimiento puntual y de todas formas, desde mi perspectiva, esa verdad médico-legal es muy limitada, ¿no? Y en este caso en particular, se pude demostrar, ¿no?, con mi tesis de licenciatura que una de las falencias de este tipo de informes legales puntualizan el sexo biológico sin contemplar la percepción del género, ¿no? El perito lo que hace es analizar lo que el protocolo le demanda, lo que ve, y esos datos que relevan son volcados en una planilla en la cual tienen que poner esas categorías, ¿no? Que están categorías que no dejan de estar estandarizadas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el profesional cuenta con su propia subjetividad, lo cual no es expresada en una grilla, en una ficha, ¿no? En una ficha de campo, en una ficha de autopsia. El género autopercibido de la víctima también entraría dentro de la información que no se puede corroborar desde los parámetros científicos o desde los protocolos periciales. Siguiente, ya con esto ya termino, ¿eh? Entonces, vemos que el problema viene mucho antes de la autopsia in situ o del registro que se hace en las escenas del crimen, o el problema proviene de los procesos de protocolización, ¿verdad? Entonces, el procedimiento que utilizan en casos de muertes violentas están pautados por la inclusión de un protocolo de autopsia que está aprobado por una Corte Suprema y que nadie lo critica porque viene de la Corte Suprema. Entonces, bueno, yo sí lo pongo en crítica lo que viene de la Corte Suprema porque no es esta nube que es la verdad. Hay otras vetas por las que podemos ingresar a la verdad, entre comillas, que creo que nadie la tiene. Entonces, eso es una cuestión también para pensar. Y esa verdad está adaptada en protocolos, donde tampoco se expresan identidades de género. Entonces, las identidades de género no quedan solamente en un esquema anatómico, ¿no? Como marcan los médicos en una autopsia. Entonces, ponen un dibujo, un gráfico indiferenciado, o un gráfico femenino, un gráfico masculino, y marcan dónde están las lesiones. Yo creo que de eso no se trata la identidad. La identidad y el género pasan por otros lados que no se pueden marcar en un papel. Y entonces esto también implica un problema para la realización del perfil biológico que tanto hacen los antropólogos forenses, ¿no? ¿Cómo solventamos esa controversia? Y bueno, hay vacíos forenses, sociales,
y legales que desde un punto de vista del diagnóstico pueden generar errores que pueden ser gravísimos, ¿no? Y que la puesta en práctica de los protocolos de autopsia y de ciertas categorías llevan a que los mismos profesionales se vean encerrados en los paradigmas biologicistas y que no puedan escapar. Entonces, hay que también dar pie a registrar cuáles son las nociones que repetimos y que no nos ponemos a problematizar. La última. Entonces, bueno, estas son las reflexiones, ¿no? Destacar la importancia que tienen los estudios antropológicos para el análisis de problemáticas sociales, que la antropología es un compromiso social, que hay mucha desinformación y poca visibilidad, ya que hay una naturalización de las categorías, ya sean binarias o no. Ahí puse binarias porque venía a colación, pero de todas las categorías, ¿no? Y que la continuidad de unos pensamientos arcaicos siguen estando vigentes en instituciones que rigen la sociedad, y eso sí es problemático. Entonces, bueno, hay una necesidad de replantearnos los procedimientos que nosotros hacemos de rutina y los protocolos que también utilizamos en el día a día. La antropología es una herramienta fundamental para entender la sociedad, y la antropología cuenta con la gran ventaja de ser versátil. Yo creo que la adaptabilidad al medio es algo que nos caracteriza a los antropólogos, y eso es una carrera que abre el abanico a posibilidades y a diálogos, ¿no? Entonces, creo que hay que mejorar, ¿no?, las capacidades de investigación, tanto de la academia como de la justicia, como de los agentes de justicia, ¿no? Y que hay que trabajar con pautas que sean específicas y también implementar el trabajo interdisciplinario. Para eso necesitamos el aporte de nuevas perspectivas, de nuevas generaciones, es decir, necesitamos nuevos antropólogos que también nos critiquen a nosotros y que sepamos que no es nuestra única verdad lo que decimos nosotros, sino que las nuevas generaciones también vengan y nos interpelen a nosotros y nos critiquen a nosotros, porque esto, lo que les digo hoy, en 10, 15 años va a estar mal de alguna manera u otra. Entonces, es una invitación a que ustedes también vean que la antropología sí es un camino de reflexión y de acercamiento y de compromiso. Así que, bueno, les agradezco a la Universidad Nacional de Mar del Plata, gracias a Diana, y bueno, espero que tengan muchas preguntas también para hacer. Sí, gracias.